Estàvem comentant això, Elisa, que estos días de campaña no paramos de oír las pretensiones de algunos de los candidatos en relación con Cataluña, que insisten en modificaciones legales, por ejemplo, lo que decíamos antes, modificar el delito de rebelión o de sedición, que vendría a ser, o como mínimo así lo podemos interpretar desde aquí, una especie de adecuación a medida de lo que está pasando. ¿O cómo lo tenemos que leer esto? Bueno, en primer lugar, a mí, más que propuestas, que no me parece que sean propuestas en tanto en cuanto realmente no las desarrollan, parece más bien que son como mazas, ¿no?, que utilizan para blandir contra los otros candidatos y para jalear a sus indecisos, ¿no? Así que tenemos la pelea entre los tres partidos de la derecha por ver cuál de ellos pues tiene preparada mejor venganza sobre los catalanes, ¿no? Es que directamente es así. Con respecto a la reforma de los delitos, hombre, se meten en un charco importante, porque vamos a suponer que hay que reformar el delito de rebelión porque se entiende desde el Estado que también una rebelión puede hacerse, digamos, de forma pacífica. Porque, digamos, que se entiende que los catalanes han encontrado un resquicio por el que colarse y pues se quiere cerrar el resquicio, pero si eso se entiende así, se promete así, lo que se está diciendo es que efectivamente entraron por un resquicio y que por lo tanto no entraron en el tipo penal y que por lo tanto les estamos acusando de algo que no hicieron. Porque si de verdad lo hicieron, si de verdad es tan claro que entran en el tipo penal, ¿qué necesidad hay de reformarlo, no? Por eso digo que es que se meten en un charco bastante importante cuando hablan de reformar. Yo entiendo que solamente puedes pretender reformar el tipo de la rebelión si crees que hay que hacer una especie de rebelión 2.0, que es una rebelión moderna del siglo XXI, para que encaje en conductas que ahora mismo no encajan. Pero claro, si ya encajan, y si no encajan, ¿para qué estamos juzgando a nadie por ellas? Hemos oído hablar del delito de conspiración para la sedición. ¿Esto existe actualmente? ¿Existe la conspiración para la rebelión, pero para la sedición también existe? ¿O este sería el traje a medida que algunos candidatos querrían? A ver, que yo sepa, pero luego le podéis preguntar a Elpidio, que es el que es especialista, porque me vais a obligar a estudiar Derecho. Pero que yo sepa, la rebelión y la sedición son de los tipos penales que el artículo 17 del Código Penal contempla en los que existe el grado de conspiración. Creo que es el artículo 548 del Código Penal el que recoge la conspiración para la sedición. De manera que sí, existe ya y rebaja la pena en por lo menos 2 grados respecto a la de la sedición. Todas estas formas de autoría que pues irían desde el delito consumado hasta haberlo, digamos, programado o haber pensado en hacerlo y no haberlo llegado a cometer, pues son formas, digamos, de participación o de autoría. Y realmente, claro, en la conspiración se bajan mucho los grados. Entonces, si cualquier de estos 2 delitos se ha cometido en la forma de la conspiración, pues estaríamos en unas condenas muchísimo más bajas. Yo ya os conté que hay por ahí gentes pues próximas al Supremo, pues que comen con unos y con otros, y parece que están lanzando por ahí la onda de la conspiración para la rebelión, que de alguna manera se apuntaba también en el auto de admisión de la querella. El tribunal que admitió, curiosa y para mí espeluznantemente, prácticamente el mismo que está juzgando, ya apuntó a que podría haberse producido el delito en grado de conspiración. Y esto evidentemente serían unas penas muchísimo más bajas. A lo mejor por ahí van algunos tiros de por dónde se puede resolver esta historia. Cuando hablas de unas penas más bajas, ¿a qué te estás refiriendo? 3 grados menos. Claro, pues por ejemplo, la conspiración para la rebelión creo que se queda en 7 años. ¿Vale? Que de 25 a 7 la diferencia es bastante. Y ya la conspiración para la sedición, esto ya que me lo preguntéis para nota, que os lo conteste Elpidio, pero se debe quedar todavía mucho más bajo, con lo cual hay quien piensa que en un escenario de estos, y teniendo en cuenta que para cuando se produzca la sentencia prácticamente llevarán 2 años en prisión preventiva, pues evidentemente incluso si son condenados a esas penas bajas, el momento en el que podrían empezar a salir estaría muy cerca, ¿no? Elpidio. Claro. Y además el indulto sería más sencillo, claro. El problema de la conspiración es el siguiente: si le das una bofetada a alguien y alguien piensa que es asesinato, no le puedes condenar por conspiración para el asesinato.
Porque una bofetada... Un ejemplo clarísimo. Una bofetada no te lleva nunca al asesinato, salvo que tengas alguna variable que yo no me entere cuál es, ¿no? Pero aquí no hay un sentido orientado en ninguno de los actos que se han evidenciado hacia la sedición o hacia la rebelión. No hay ningún hecho, no hay ninguna conducta, no hay ninguna alerta dirigida a que los acuartelamientos estén en alerta, a que el Estado Mayor del Ejército esté en alerta, a que haya una adecuación de la acción y de los hechos proyectada a que una serie de elementos aquí en Cataluña fueran capaces de romper el territorio, desgajar a Cataluña, decirle hola a Francia, ¿qué tal? Que ya estoy yo, sin consultar con Francia. Y bueno, como no hay nada de eso, pues no podemos perder tiempo calculando lo grave. Sí, yo estoy de acuerdo en que efectivamente si no se dan las características del tipo de rebelión, pues tampoco se puede dar que ese delito se haya hecho en grado de conspiración, porque no se dan las características del tipo. En eso estoy de acuerdo, pero como de alguna manera a mí me da la sensación de que asistimos a una especie de cuestión posibilista, pues yo cuando digo que puede que se esté barajando como salida a la conspiración para la rebelión, no digo que yo esté de acuerdo, yo digo que es lo que el río de la Plaza de las Salesas suena. A veces claro, cuando lo escuchas habla de lo de la conspiración y que el propio tribunal en ese auto de admisión hablaba de la conspiración para la rebelión, que yo tampoco estoy de acuerdo. Claro, Marta Roqueta quería intervenir, Joan Julivert también. Solo decir que esto va encaminado a que el tribunal resuelva sus problemas, es decir, como hemos llegado hasta aquí, ¿cómo nos bajamos? Oye, pues vamos a montar... Y hay una sentencia, es la Schleswig-Holstein también. Que pero mi pregunta es, para los dos, si finalmente es conspiración, ¿cuál será el papel de la policía? Es decir, la policía, por lo que hemos visto de los mismos testimonios, estaven veient el que estava passant, és a dir, els Mossos es reunien amb la policia. Claro. Per tant, tu estaves veient una suposada conspiració amb llum i taquígraf davant teu si toda i tu la no els vas actuación detenir. policial se basa en aproximadamente 6 instrucciones de un fiscal general del Estado fallecido y que eran posiblemente prevaricadoras. Si la actuación no se adecua al único auto que dicta una juez desde el TSJ de Cataluña, que es competente y que le dice su actuación en todo caso tiene que ser proporcional y subsidiaria a la de los Mossos. Es decir, es que... Però la meva pregunta és, si és conspiració, algú, advocat o ciutadania, podria posar una denúncia a la policia, a la Guàrdia Civil o a qui sigui per cooperació amb aquesta conspiració? Pregunto. Pel fet, la Marta ho diu pel fet de que hi ha tantes imatges enregistrades on es veu els Mossos i la Guàrdia Civil parlant per on pot sortir la secretaria judicial, el dia de la Conselleria... Cuando estas preguntas que tú estás haciendo ahora se hacen, es que no hay nada. D'acord. Elisa, en relació amb la importància del fallo del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre la euroorden contra Puigdemont, ¿influye en que se cambien los delitos de los que se lleva acusando a la instrucción a los dirigentes independentistas? Yo apostaría que los candidatos no han leído la resolución alemana, no, realmente, vamos a ver, lo que se está haciendo es bastante más superficial que eso. Se trata de que hay unas determinadas opciones políticas que se han dado cuenta que hay una bolsa de votos en la península que está dispuesta a sancionar la mano dura con los catalanes. Y la mano dura incluye no solamente el juicio, sino, digamos, una especie de represión. Si os dais cuenta, están hablando ya prácticamente de retiradas de competencias, de cambios en la autonomía que reduzcan las autonomías. Es decir, de alguna manera, la reacción respecto a lo que ha sucedido en Cataluña ha permitido meter pues muchas muescas que no se hubieran osado meter hace tiempo, y parte de ellas tiene que ver con retrotraer el tema de las autonomías, con una recentralización. El planteamiento que hace, por ejemplo, Ciudadanos es bastante centralizador, de nuevo, y el Partido Popular también está dispuesto a recoger competencias. Y esto, claro, no solamente ellos no se dan cuenta, pero de ahí viene gran parte de la inflamación que tienen también en Euskadi y en Galicia, ¿no?
Incluso en Andalucía el tema de retrotraer las competencias no es bien visto por todo el mundo. De manera que ni siquiera es que ellos estén pensando en adecuar algo que legalmente o que jurídicamente se ganó. No, no, es que realmente lo que están buscando es cómo ofrecer en esta campaña de vísceras, que es una campaña de vísceras y de emoción, no es una campaña racional, pues cómo ofrecer, digamos, cómo echar unos trozos de carne ahí a la jauría para que diga, oye, pues este es el que más me ofrece, pues a este voto. Y es así de sencillo. No tiene que ver con una reflexión real con respecto a qué es lo que ha sucedido, qué implicaciones jurídicas tenía, qué habría que reformar, qué se podría mejorar. No tiene nada que ver con eso. És todo pura víscera. Pilar Calvo. Sí, jo volia fer una pregunta a l'Elpidio, perquè s'estava comentant des de Madrid aquesta reforma del Codi Penal per adequar amb aquesta rebel·lió 2.0 als delictes, o sigui, a les accions que realment hi ha hagut, no els delictes que s'han comès, perquè estaríem d'acord en que no ha existit la rebel·lió. La pregunta és, tenint en compte la sentència de Schleswig-Holstein i tenint en compte les lleis europees, a veure, aquí no es pot fer el Codi Penal a mida de l'estat espanyol sense tenir en compte tot això. A ver, en el derecho penal del antiguo régimen en el siglo XVI o XVII no pasaba nada, tú cometías un hecho y si no era delito antes, se convertía en delito después y por tanto siempre podías delinquir. Este era el misterio de la Inquisición. Que pasara lo que pasara, la Inquisición lo podía pontificar como un hecho relevante contra la Iglesia Católica y contra el orden y la paz hispana y te podía condenar. Es decir, el derecho penal se edifica antes que la democracia y antes incluso que el Estado de Derecho sobre un criterio básico y mínimo que lo explica bien Foucault de alguna manera cuando dice aquello de preservar los cuerpos, ¿no? Porque es que antes se ponían en la plaza pública y se desmembraban y no sabías por qué, porque el acto de traición al Estado podía estar definido después de que tú cometieras un hecho que antes no era traición. Y por tanto se dice, para que tú puedas delinquir, el hecho tiene que estar tipificado previamente a que hayas cometido el delito. Sí, es que esto es evidente. No estic parlant de l'efecte retroactiu, no estic parlant d'això. No, es que cuando el político dice, es que esto lo vamos a englobar en un delito, lo que está reconociendo, y esto lo ha explicado bien Elisa, lo que está diciendo es, no hay delito. Oye, nosotros los políticos lo vemos, ya el Tribunal Supremo y Marchena pues deben tener otro criterio, obviamente. Pero el político que está más en contacto quizá con las instituciones democráticas porque va a votar, va al Parlamento, total, tiene más conexión que en un juzgado. Y de verdad me da pena decir esto. Pero en la realidad no hay nada. Y cuando se especula con poner algo, casi es peor, porque ¿qué vamos a poner? Un tipo penal de la rebelión ultra preventivo como cuando te pillan con alcoholemia y deducen de esa alcoholemia que vas a conducir mal. Vamos a establecer una prevención a la rebelión. Un Estado que hace esto le está proclamando a la comunidad internacional, ojo, que no somos un Estado seguro, que no lo tenemos claro, que esto se rompe en cualquier momento y entonces tenemos que establecer tipos preventivos, en abstracto incluso, de lo que pueda ser un hecho rebelde. Però, porque Elpidio, el hecho rebelde eso no es. És que la Lisa està en una situació d'inferioritat de condicions perquè no està allà sola, Elisa. Però per aclarir-ho, perquè crec que no s'entén. És a dir, jo el que estic dient és que suposem que hi ha una modificació del Codi Penal i que a partir d'ara la rebel·lió es considera rebel·lió això que ha passat, que avui en dia no és rebel·lió, d'acord? Suposem que això passa. Lo que ha pasado no lo soportaria la doctrina jurídica. Nuestra doctrina jurídica... Però el que dic, perdona, acabo, i també ho dic per Madrid, per la companya, per la Lisa Beni. El que dic és, home, hi ha unes lleis a Europa que tenen prevalença. No, en el ámbito penal no. No, en l'àmbit penal no, però vull dir que... Esto es prodigioso, però no tenemos una unificació penal. Sí, però el que dic és, si es modifiqués això i es sancionés respecte d'aquest nou Codi Penal, els que es trobessin condemnats amb aquest nou Codi Penal no podrien anar a la justícia europea, tenint en compte que altres països... Estamos hablando de que se tipifique como rebelión
que yo promueva el derecho a decidir. En aquellos casos cuando se compruebe que algunas personas en medios de difusión o en espacios reducidos se pueda constatar que han promovido el derecho a decidir, esta alerta se convierte ya en un ámbito preventivo penal de cada rebelión. Esto sería una barbaridad, pero no por la Unión Europea, por algo más antiguo, porque nuestra doctrina penal se basa en la doctrina alemana. Y esta doctrina alemana tiene una tipificación, bueno, más o menos lógica de lo que son los bienes jurídicos y los tipos penales. Y tú, a nivel de rebelión, no puedes adelantar la prevención en ese punto porque estás programando que no tienes Estado, prácticamente. No abandonem